Margarita Rojo, forense, ¿cómo es? Aquí lo voy psicóloga forense. Es así, ¿verdad? Exacto, psicóloga forense. ¿Cómo ha enfrentado el coronavirus? De manera protectora, preventiva, no exponerse, cuidarse y también entendiendo que lo que más causa conmoción es que se contagia rápidamente, pero que tal vez para algunas poblaciones en torno a la edad es más peligroso que para otras. Sin duda, usted es muy joven, todavía no tiene mayor riesgo. Bueno, igual hay que cuidarse, ¿no? Igual hay que cuidarse. Igual hay que cuidarse. Margarita, sucedió nuevamente en el aeropuerto un robo de millones de millones. Y hace 3 años atrás había pasado lo mismo. ¿No se toman las medidas después de que hay un caso como el anterior, que 3 años después vuelve a pasar? Bueno, yo creo que este caso nos sirve de ejemplo. Igual hay que analizarlo puntualmente, pero después yo voy a hacer un análisis un poco más de una perspectiva que nos permita analizar todos los tipos de delitos que están ocurriendo hoy en día. Pero finalmente ahí lo que nosotros vemos es que los niveles de seguridad con los que contaba esa empresa eran bajos. Fíjese, Alfredo, que lamentablemente muchas veces, porque en el 2010 yo me acuerdo que los índices de seguridad en nuestro país eran bastante altos. Y yo tengo la impresión que se siguieron confiando, porque aquí lo que faltó fue la seguridad. Como por ejemplo, cosas mínimas que hay que tomar, que no siempre los guardias de seguridad, por ejemplo, deben permanecer por mucho tiempo en una parte, sino que se tienen que ir cambiando. ¿Usted piensa que puede haber habido alguna comunicación, por último? En general, Alfredo, cuando suceden este tipo de delitos, lamentablemente hay una persona que internamente sabe cómo trabajan, cómo se movilizan los horarios, las debilidades, las fortalezas, y eso es lo que aprovechan muchos delincuentes. Y entonces eso es un elemento a analizar. La delincuencia no baja. No baja. Esa es una realidad, digan lo que digan las encuestas. Uno ve cada día más delincuencia. Por ejemplo, ahora hay un sistema nuevo con un papelito, le pasan a una persona y esta persona pierde un poco la noción del tiempo. Claro, yo ahí quería apuntar un poco, porque vamos a hacer un análisis un poco más profundo, Alfredo. No vamos a analizar el delito en sí, sino que, mira, fíjese que vamos a analizar el delito como una forma de transgresión. Y una forma de transgresión que ha ido tomando ribetes de normalidad en nuestra sociedad. Fíjese que hay que hacer, porque, bueno, hay una de las cosas que yo también estudié inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica estudia los procesos, es decir, cómo llegamos a una situación determinada. Es decir, lo que usted decía, cómo llegamos a tener en Chile el tipo de delincuencia que estamos experimentando, cómo los niveles en vez de bajar han aumentado. Yo creo que aquí corresponde hacer un análisis de ese tipo para estudiar qué proceso hay detrás de esto. Aquí en la sociedad, nosotros para cambiar una sociedad, Alfredo, nosotros tenemos que cambiarle la creencia, tenemos que cambiarle los cánones. Si yo cambio la creencia, ahora, ¿qué es lo que es la creencia? Es sumamente importante. La creencia es aquello que usted cree que tiene por bueno, por positivo, por verdadero. ¿Y en qué no cree Alfredo? Me va a decir en lo que es malo, negativo o falso, ¿no? Todas las personas tienen eso y basta con que uno le empiece a colocar a través del lenguaje, ya sea verbal o de signos, publicidad, películas, etcétera, elementos donde se van normalizando cierto tipo de conductas. Por ejemplo, el tema de la transgresión. El delito aquí viene a ser una transgresión. La profunda mirada del delito tiene que ver con la transgresión. O sea, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la propiedad privada, cuando hay el robo, no solo es el robo de algo, sino que es la propiedad privada que se invade. Claro, pero fíjese que el sentido profundo de eso es que se transgrede la prohibición de la propiedad privada. Correcto. Y como se transgrede esa prohibición, los cánones empiezan a cambiar, porque se empieza a normalizar. Por ejemplo, ¿saben qué cosa, Alfredo? Por ejemplo, el robo hormiga, que a lo mejor tiene muy bajas sanciones, pero que en su extensión y en su intención, la verdad es que deja grandes escollos, pero lamentablemente por el monto no se penaliza, y ahí es lo peligroso, que muchas veces estos delitos empiezan a quedar impunes, y como se empieza a quedar impune, se empieza a normalizar el tema de la transgresión
utilizando el delito como algo que transgrede la sociedad. Los adolescentes, por ejemplo, y los más pequeños, los infantes, ven que en la sociedad se está validando, por ejemplo, la transgresión, el robo, por ejemplo, roba, o por ejemplo, transgrede, inclusive... Muchas veces, inclusive, he escuchado a profesionales decir que la gente evade pagar, por ejemplo, el metro, la micro, como un acto político. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de una forma de transgresión que valida y que está transgrediendo la prohibición, porque eso está prohibido. Pero simplificando, una persona llega a su casa, es asaltada, le roban, le pegan a su señora, a sus hijos, y después llegan los detectives, me va a perdonar, los carabineros hacen una serie de medidas, anotan cosas, hacen preguntas, nunca más se sabe de ello, y ese señor, que es una persona correcta, que vive de su trabajo, tiene que recuperar todas las cosas comprándolas. Entonces es una situación sumamente injusta para que la persona que es correcta en su actuar, es una situación sumamente incómoda. Es sumamente incómoda, pero además también hay que entender que muchas veces se sorprenden a estos delincuentes. Inclusive se hacen investigaciones a largo plazo. Lamentablemente en Chile tenemos pandillas organizadas. Claro, organizadas. Entonces, como están organizadas y muchas veces son capturados por la policía, pero lamentablemente en términos de procedimiento muchas veces los magistrados anulan los procedimientos y quedan en libertad rápidamente. Entonces, y vuelven a delinquir. Y vuelven a delinquir. Porque es un trabajo. Porque es un trabajo, pero también acá no se cuenta, por ejemplo, con las sanciones debidas, Alfredo. Eso es lo que yo digo, cuando no hay una sanción que se aplique y que cada vez se quitan más las sanciones. ¿Usted es partidario de la pena de muerte? Yo creo que la pena de muerte en situaciones que son bastante complejas, muy complejas, como por ejemplo el asesinato de niños lactantes que han sido violados, ultrajados y que efectivamente se ha establecido, yo creo que ahí habría que preguntarse si es o no es corresponde aplicarla. Yo soy partidario. Yo soy partidario porque creo que hay gente que no está capacitada para vivir en sociedad con los demás. Claro, pero tenemos un problema. Nosotros estamos paulatinamente aprendiendo a no respetar a la autoridad. O sea, nosotros antes teníamos un sistema que era vertical y ahora tenemos un tema horizontal, donde todo el mundo, porque la palabra igualdad tiene que ver con los derechos, pero no tiene que ver con la igualdad de que frente a alguien que tiene la autoridad o que yo tengo que respetar los cánones, las normas, las leyes, tenga que tener una igualdad. Y fíjese que eso es lo que ha lamentablemente transgredido muchas personas, porque aquí estamos hablando de que hay una norma. Y cuando nosotros estamos viendo todo de forma horizontal, no hay respeto por nada. Y ahí nos aparece el tema de Carabineros, por ejemplo, que ha sido una institución lamentablemente, los policías han sido lamentablemente transgredidos. Y no solamente nosotros los vemos a través de, porque probablemente hay algunos funcionarios que cometieron ilícitos y que claramente están capturados. Siempre hay, y están, grupos humanos grandes siempre hay. Pero eso no significa que toda la institución o que el carabinero en sí. Entonces, como yo digo, muchos están viendo y observando que están transgrediendo al carabinero, lo están agrediendo, lo están denostando, por lo tanto, ¿qué autoridad hay? Se pierde totalmente. No, y el delincuente ahora es confrontacional con la autoridad y con la policía. No respetan nada. Nada, ningún respeto. Y eso es peligroso para una sociedad. Y volviendo al tema del aeropuerto, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que aquí hubo, Alfredo, una organización, lo más probable es que haya sido planificada. En realidad, fíjese, Alfredo, que no existen los comportamientos espontáneos. Todo comportamiento esconde un proceso. Claro, igual. Nadie llegó por casualidad a ser quien es. Y yo tengo la impresión de que aquí hubo información de adentro del lugar donde estaba, cómo funcionaba, y eso fue lo que permitió traspasar, por ejemplo, barreras, como por ejemplo haber pasado con tarjetas de la empresa donde venían. Pero fíjese que no han puesto medidas más de alta seguridad, como por ejemplo tener registros digitales a las personas que pertenecen a esas empresas para que efectivamente puedan ingresar y no ingresen otros que están totalmente disfrazados y que están engañando el sistema. Pero yo creo que ahí es donde tienen que analizar los sistemas de seguridad.
¿Los detectives han sido sobrepasados por los delincuentes? En este momento lo que nosotros se ha visto, lamentablemente, es que los carabineros que están a cargo de la seguridad y el orden en nuestro país, ellos han sido sobrepasados lamentablemente por todas las manifestaciones. Y la PDI que han también, sido es que a usted no le gusta que yo hable de la PDI, pero no, yo hablo igual. La PDI, usted sabe que yo amo a la PDI. Sí, porque, yo sé, pero también ha sido sobrepasada. A ver, ha tratado de colaborar con Carabineros y también ha tenido problemas. Lo que pasa es que ahí hay elementos bastante claros que los dio el director general y fue bastante claro y puntual con lo que están haciendo. Ahora, estas investigaciones, Alfredo, particularmente yo entiendo que están haciendo la investigación acerca de la coordinación que hubo en lamentablemente todas las agresiones al metro, ¿no? Todas las explosiones claro. que hubo. Esa es una investigación de largo aliento porque tienen que reunir todos los elementos probatorios para que cuando vayan al tribunal eso no se caiga por la falta de prueba, por la falta de evidencia. Pero Alfredo, en general, cuando una persona, nosotros necesitamos establecer, por ejemplo, en el caso, voy a poner un caso que es mediático, que todo el mundo lo sabe, pero cuando se supo lo de Felipe Rojas en el caso de Fernanda Maciel, lo que hubo detrás de eso fue una investigación. ¿Cuál fue esa investigación? Hubo interceptación telefónica, se supo que la persona que era el testigo protegido vinculado a Felipe Rojas hablaba con él y por lo tanto bajo ese prisma se supo que ella sabía algo y ahí se la llamó a declarar, estuvo varias horas, probablemente haya hecho algún tipo de negociación, pero ella indicó lo que todo el mundo sabe ahora. ¿No había detectives más destacados antes como René Vergara, el Caifás Casitúa, si no me equivoco, Morales Espina? Y como la prefecto inspector que usted conoce también, Cristina Rojo, que es mi tía, claro. Sí, su tía. Destacados claro, policías, pero parece ahora... que antes habían policías más destacados que ahora, o no. Puedo estar en un error. Yo creo que ahora también hay policías destacados. Lo que pasa es que ahora se trabaja más en equipo. Sí, menos con menos personalismo, pero más en equipo. De hecho, probablemente el director actual de la Policía de Investigaciones también es una persona que trabajó en la calle, que eso es muy importante. Muy importante, porque la calle es distinta a la oficina. Exactamente. Bueno, espero verla nuevamente para que sigamos analizando estos temas que son de amplio interés para el público. Exactamente, y que no se instale el delito como una transgresión, porque es transgresión al Estado. Por eso que es importante. De Flores a Domicilio. Muchas gracias. www.floresadomicilio.cl www.floresadomicilio.cl y de Sonia Fernández, la gran Sonia Fernández, la única, la número 1, un tratamiento de belleza para que usted lo ocupe cuando estime conveniente. Espero que nos veamos más seguido. Yo encantada de venir, me encanta. Sí, pero es que antes programa. Cuando yo la trataba de ubicar, usted estaba de estrella, ni me saludaba. No, sí, lo que pasa es que tenía compromisos, pero ahí tengo ciertos compromisos con otro canal, pero yo acá siempre vengo, me encanta y además yo veo este programa los días domingos. Muy bien, pues me alegro mucho. No se me mueva, no me puedo despedir. Namaste solamente. Namaste. Chao, adiós. Gracias.